EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Saludos amigos de LVVP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte, bienvenidos a un nuevo Noti LVVP. Hoy iniciaremos hablando sobre los navegantes del Magallanes, muchísima carga informativa alrededor de los eléctricos que este pasado día miércoles 10 de diciembre vieron cómo Bryan Mata realizó su última apertura en la LVVP en esta contienda 25-26. Esto lo confirmó tanto Félix Olivo, agente del lanzador Bryan Mata, como Federico Rojas Zabolosnich, el gerente deportivo de los navegantes del Magallanes. Está muy cerca de firmar en Japón. De hecho, ya se rumora que el equipo de los Giants de Yomiuri en Japón sería el nuevo equipo de Bryan Mata. Su agente todavía ha mencionado que está cerca, pero que no está completado ese pacto, pero representa una gran oportunidad para Bryan Mata. En lo personal, él iba a realizar su última salida en la LVVP en la 25-26, pasara lo que pasara, esta novena semana de contienda, firmara en Asia o firmara en Estados Unidos. Pareciera todo indicar que será en Japón, así que será una dura baja para los navegantes del Magallanes a partir de esta novena semana, aunque no se descarta que se pueda negociar entre las partes, el agente y su nuevo equipo, para que al menos haga un par de aperturas más. No está claro si esto prosperará o no, pero desde la gerencia se intentará al menos continuar con Bryan Mata en el equipo. Unos navegantes del Magallanes que a partir de esta misma semana ya tienen a Emanuel de Jesús practicando con el equipo. Dicha información la dio a conocer en principio el colega Carlos Balbona Rodríguez y la pudimos confirmar desde En la Jugada. De hecho, Federico Rojas Zabolosnich todavía no tiene claro cuándo va a ser la fecha de debut de Emanuel de Jesús, pero está claro que estará trabajando desde la rotación y que ya está con el equipo realizando acondicionamiento físico para que pueda haber acción lo antes posible. Y la verdad que sus registros fueron bastante positivos. En un total de 32 presentaciones, 30 como abridor, más de 160 innings de labor, dejó efectividad de 3.96. Emanuel de Jesús con un whip de 1.33 en esta que fue su segunda temporada de experiencia en el béisbol de Corea con un nuevo equipo. En la primera ocasión fue con el equipo de los Heroes y ahora fue con el equipo de los Kittiwais en Corea, así que será una incorporación bastante interesante para los navegantes del Magallanes, a pesar de que perdieron a Bryan Mata. Desde la gerencia de los turcos no descartan de plano la posibilidad de contar con Daniel Palencia en la parte final de este torneo. De hecho, el propio Federico Rojas Zabolosnich nos mencionaba que en los próximos días se podrá saber con ciencia cierta si realmente podrán contar con algunos innings de labor de Daniel Palencia o si por el contrario no hay ninguna posibilidad de contar con él. Estamos hablando de que Daniel Palencia es uno de esos venezolanos que dio un grandísimo salto de calidad de la campaña 2024 a la campaña 2025 en las Grandes Ligas, donde de hecho estuvo en gran parte de la temporada como cerrador del equipo de los Cachorros de Chicago. Daniel Palencia con una gran efectividad de 2.91, 22 juegos salvados y un whip de 1.14. Ponchó a 61 rivales en 52.2 entradas de labor. Hizo su debut del año pasado con Magallanes. Daniel Palencia no le fue del todo bien, pero aún así pudo lanzar en 12 juegos. Los navegantes del Magallanes no pierden la esperanza de que puedan volver a contar con él en esta contienda. Se sigue esperando por el caso Thairo Estrada y que resuelva su futuro en Estados Unidos. Oswald Peraza ha trabajado en los últimos días en Miami poniéndose a tono, pero no hay ninguna fecha para una posible incorporación. Y el caso de José Ruiz y José Castillo, al irse al mercado asiático, hace muy complejo de que puedan estar en esta temporada con el equipo. Magallanes se seguirá moviendo a lo largo de esta semana para oficializar un nuevo importado, así nos lo dio a conocer Federico Rojas Zabolosnich. Ellos ya contaron con la incorporación de Luis Moreno a su roster y también con Wandinson Charles, así que Magallanes reforzando su picheo a pesar de perder a Bryan Mata. Magallanes anunció la contratación del lanzador derecho Alex Tobalín, oriundo de California, 28 años de edad, que vendrá su segunda experiencia en la LVVP, ya que había actuado precisamente con Magallanes en la 22-23 cuando también dirigía Yadier Molina a los turcos. En aquella oportunidad, en 12.1 entradas de labor, ponchó a 13 rivales con 2.92 de efectividad y 1.05 de whip. Viene de lanzar en el presente más cercano con los Venados de Mazatlán en México, donde dejó efectividad de 4.82 en 18 entradas de labor y un whip de 1.07. Su presente en el verano fue con el equipo de los Zaraperos del Saltillo, donde no le fue tan bien, ya que en 37 entradas de labor permitió 31 carreras limpias Alex Tobalín.
Hablemos ahora de los Cardenales de Lara, que continúan esperando la incorporación de Gustavo Rodríguez. José El Chato Yepes, el gerente deportivo de Cardenales de Lara, conversó con los amigos de elemergente.com, donde señaló que está todavía recuperándose de sus problemas físicos Gustavo Rodríguez. De hecho, mencionaba el Chato Yepes que está en un 60% de su recuperación y que él quiere lanzar con Cardenales, que ellos quieren contar con él, pero evidentemente que no puede poner en riesgo su brazo. Gustavo Rodríguez, un lanzador que en la organización de los Atléticos este año dejó muy buenas estadísticas. Al mismo tiempo, Cardenales está esperando para esta semana de contienda ya poder contar con el panameño Miguel Gómez, un lanzador que estuvo en la organización de los Nacionales de Washington en 2025, 24 años de edad para él. También estuvo con los Bravos de León, pero con la organización de Washington entre AA y clase A fuerte dejó efectividad de 3.66 y 1.42 de whip en 39.1 entradas de labor con 39 ponches. Así que Miguel Gómez ya se espera que desde esta novena semana de contienda pueda estar con la organización Cardenales de Lara. Por otra parte, en cuanto a las noticias de Cardenales, Luis Contreras firmó contrato con la organización de los Atléticos. Él ya no estaba en el roster de Cardenales de Lara. Y bueno, entre las cosas que mencionaba José El Chato Yepes a los colegas del elemergente.com está que en principio no está pautado, o al menos de momento, que regrese al roster. Él salió precisamente por no tener el rendimiento que esperaba, empezó a hacer trabajos específicos en cuanto a su mecánica Luis Contreras, y por el momento no se espera que regrese a jugar en esta contienda 25-26. En el caso de Johanger Herrera, que salió del roster el pasado fin de semana en Cardenales de Lara, él tenía permiso hasta el día 14 de diciembre, pero ellos decidieron sacarlo el pasado día 6 de diciembre para darle inclusión en el roster a Gabriel Moreno y sacarlo a él del roster. Fue una gran campaña para Johanger Herrera. Se esperará a ver si en una eventual postemporada recibe un permiso para lanzar con el equipo de Cardenales de Lara, porque creo que es un brazo que no pudieron utilizar como abridor por todavía estarse colocando a tono después de los problemas físicos que ha sufrido en el pasado más reciente Johanger Herrera, pero evidentemente que demostró que a futuro será un brazo muy importante. Si Cardenales puede volver a contar con él, será un gran plus de cara al resto de la temporada regular o en una eventual postemporada donde pareciera que Cardenales ha empezado a encontrar las piezas que necesita para subir en la tabla de posiciones. Y por último, en cuanto a las informaciones de Cardenales de Lara, el gerente deportivo del conjunto cardenal, José El Chato Yepes, mencionó: no está cerrada la posibilidad de contar tanto con Damiano Palmegiani como de Juan Yepes a lo largo de esta temporada regular. En cualquier momento se pudiesen incorporar o en una eventual postemporada. Esto se debe a que ellos salieron del equipo debido a que tenían trámites migratorios obligatorios que cumplir, y ahora, bueno, está la posibilidad de que puedan retornar al equipo luego de resolver dichos trámites. La verdad que durante una buena parte del comienzo de la temporada, tanto Palmegiani como Juan Yepes fueron factores fundamentales en la ofensiva de Cardenales de Lara. Sobre todo Palmegiani en las primeras 2 semanas fue un pelotero muy difícil de hacer out, pero que le puede dar más profundidad al conjunto cardenal en su ofensiva de cara al resto de la contienda regular. Hablemos ahora de los Bravos de Margarita, el mejor equipo de la LVP, y José Manuel Fernández, el gerente deportivo del conjunto insular, conversó con el colega Carlos Balmores Rodríguez en el Infield Podcast. Allí habló sobre la lesión de Eduard Olivares. Eduard Olivares no ha visto acción en los últimos días con los Bravos de Margarita por un pelotazo que sufrió en su mano izquierda. Él de hecho intentó volver a reaparecer en esta misma contienda, pero luego que reapareció se le volvió a inflamar la mano a Eduard Olivares, y esto llamó la atención del equipo margariteño, donde tomaron la decisión de decirle: mejor descansa, recupérate al 100% y después vuelven a la acción. Hay que tener en cuenta que los últimos 5 encuentros que ha jugado Eduard Olivares son 8 y 11 de noviembre, y después de ahí pasó los 10 días sin jugar, regresó para el 21, 22 y 23, allí se le volvió a inflamar la mano y no ha vuelto a actuar desde el 23 de noviembre. Aún así, José Manuel Fernández mencionaba que las posibilidades de Eduard Olivares son estar con el equipo de Bravos de Margarita este mismo fin de semana de la 9ª semana de campeonato, o si no, a partir de la 10ª semana de contienda. Pero está claro que regresará al line-up de los Bravos de Margarita en la parte final de la temporada. Ahora, el colega Carlos Balmores Rodríguez en el Infield Podcast le preguntaba si hay posibilidades de verlo en postemporada, ya que Bravos tiene un gran derecho avanzado para participar
participar en enero, y aquí sí fue muy claro José Manuel Fernández mencionando que los planes ya estaban establecidos con Eduardo Olivares y que él es muy estricto con su planificación y en cuanto a su organización para jugar en invierno, y que en principio solo estará por el resto de la ronda regular, así que será importante que si es incluido este fin de semana o a partir de la 10ª semana de contienda de Eduardo Olivares, pueda aportar mucho al equipo de los Bravos de Margarita, que esperan contar a partir de esta misma semana con Luis Pacheco. El lanzador tuvo que salir del roster hace 10 días por tener algunos problemas físicos, algún cuadro gripal grave que presentó Luis Pacheco, pero ya está nuevamente encaminado a reaparecer al bullpen de los Bravos de Margarita. Necesario, un bullpen que se ha visto muy bien, que tiene José Quijada y que en principio estará hasta donde llegue el equipo, pero contar ahora con un brazo como el de Luis Pacheco, que no ha sido del todo dominante este año, pero que realmente tiene las condiciones para ayudar, sería muy importante para los Bravos de Margarita, que esperan en esta misma 9ª semana de contienda anunciar un nuevo refuerzo dominicano para su picheo. Hablemos ahora de los Tigres de Aragua, que ya contarán a partir de esta 9ª semana de contienda con Yadiel Hernández. Los Tigres han ganado solo 4 de sus últimos 11 duelos, han perdido un poco ese margen que tenían en las semanas anteriores, y además para ellos será fundamental esta 9ª semana de contienda. Para todos los equipos lo es, pero en el caso de los Tigres tienen una particularidad: estarán toda la semana en la carretera, y por eso para ellos es fundamental poder conseguir una semana al menos en la que consigan 2 de 5 victorias, porque esto mantendría al equipo de los Tigres de Aragua en récord positivo. Ellos empezaron la semana jugando contra Tiburones en el Estadio Universitario, luego 2 encuentros contra los Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta el 11 y el 12 de diciembre, y después cerrarán la semana en Puerto La Cruz sábado y domingo contra Caribes de Anzoátegui. 5 encuentros de visitante. Tigres no ha sido el mejor. De hecho, si uno revisa las estadísticas antes del inicio de la 9ª semana de contienda, los Tigres solo habían conseguido 7 triunfos en un total de 20 encuentros como visitante. Después de Caribes de Anzoátegui, el peor visitante del torneo estaban siendo los Navegantes del Magallanes y los Caribes de Anzoátegui. Entonces Tigres no ha sido el mejor visitante, tendrá que reaccionar en esta 9ª semana de contienda, porque la verdad que será fundamental para ellos dejar atrás esa mala racha. Al menos, como le digo, que ganen 2 de esos 5 duelos los llevará a ellos a mantenerse después de una semana completa de visita en récord de 500, y esto siempre será positivo para ello. En cuanto a otras informaciones de los Tigres de Aragua, ellos contarán ya con Yadiel Hernández para esta semana. De hecho, ingresarán el roster por Solomon Bates, que fue removido del roster luego de su apertura del fin de semana contra las Águilas del Zulia. Andrew Sánchez, miembro de la gerencia de los Tigres de Aragua, conversó con elemergente.com y señaló que Solomon Bates se mantendrá trabajando con el equipo entre las posibilidades de ingresar al roster más adelante. No fue despedido, a diferencia de Colin Wilds, por ejemplo, que sí ya está absolutamente apartado de los Tigres de Aragua. De hecho, fue contratado por los Cangrejeros de Santurce en Puerto Rico, pero Solomon Bates, a pesar de que esa primera apertura no se le vio nada bien contra las Águilas del Zulia, recibirá nuevas oportunidades más adelante, pero en principio cede su lugar en los Tigres de Aragua a Yadiel Hernández, este cubano que llega con su experiencia de 38 años de edad a inyectarle mucho dinamismo a la ofensiva de los Tigres de Aragua, que aunque ha envasado mucha gente, está entre los equipos menos productivos con hombres en posición de anotar en esta campaña 25-26. En la cancha domino el juego, en la carretera conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar, así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. Llegamos a la mitad de este Noti LBBP, amigos de LBBP en la jugada. Por eso les recomendamos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que dejen un like si les está gustando este Noti LBBP, y además denle click al botón de la campanita. Estarán activando las notificaciones y cada vez que nosotros publiquemos un video les saltará el aviso. Con estas 3 cosas es gratis, no les conlleva ningún tipo de precio, es solo dar 3 clics. Esto es menos de 20 segundos y se lo agradecemos de corazón, porque es lo único, como quien dice, que les pedimos a cambio para continuar creciendo dentro de esta plataforma en YouTube. Ahora es momento de hablar de los Leones del Caracas, que han hecho una pequeña movida de mata en cuanto a su importación. La necesitaban hacer y contrataron a 2 nuevos lanzadores, uno de ellos ya integrado con el equipo y otro muy próximo a hacerlo en los siguientes días. DJ Johnson, relevista derecho con experiencia en las grandes ligas, estuvo en 2018 y 2019 con los Rockies de Colorado en MLB y en 2021 con los Rays de Tampa Bay y los Guardianes de Cleveland. Después ha estado trabajando sobre todo en México. En 2024 estuvo en la Atlantic League, estuvo en la
Liga del Pacífico de México y en 2025 viene de actuar con los Tigres de Quintana Roo. Una efectividad alrededor de 4.50 para DJ Johnson, y los Leones del Caracas espera que pueda ser una alternativa real en cuanto a su importación para los próximos días. El Caracas, que llegó a tener hasta un solo importado en su roster en las semanas anteriores. En el caso de DJ Johnson, trabajó con los Tigres de Quintana Roo, como se los decía. 4.15 fue su efectividad en 21.2 entradas de labor. Y el otro brazo que ellos esperan incorporar en los próximos días es el brazo de Sammy Tavares. Sammy Tavares trabajó con los Bravos de León en la pelota mexicana. No le fue tan bien a el lanzador de 27 años de edad y más de 2 metros de altura, que permitió 32 carreras en 44 entradas de labor. Además, otorgó 27 boletos y ponchó a 29 rivales, lo que dejó un whip de 1.91 para Sammy Tavares en su campaña con los Bravos de León. Pero bueno, aquí sabemos que muchas veces los importados, aunque tienen un buen perfil, fracasan, y otros con poco perfil terminan haciendo el trabajo. Y eso es lo que aspira a los Leones del Caracas, que se habían quedado, no sé si por incapacidad de conseguir material o sencillamente porque era como declaraba Luis Ojo y José Alguacil, de que no había nada en el Caribe que les llamara la atención, pero se habían como dormido en los laureles y estaban tan solo con 1 o 2 importados en su haber. Algo inaudito. Y en esta fase de la temporada, Leones entra al último cuarto de la campaña. En el fondo de la tabla necesitan refuerzos para su bullpen, que ha sido su principal problema, para seguir mejorando. Unos Leones que ya contaron desde este día miércoles con Orlando Arcia, pelotero importante que tiene mucha experiencia en las grandes ligas, que puede darle versatilidad al infield de los Leones del Caracas y sobre todo energía y mucha chispa a ese line-up. Es verdad que ahora el manager José Alguacil con Orlando Arcia deberá reubicar muchas posiciones. ¿Será Wilfredo Tovar el que salga a tiempo completo del line-up de los Leones para que entre Orlando Arcia? Sacrificar al novato Bonací, que está teniendo un año espectacular, utilizar a Arcia en el outfield, eso representaría sí o sí no contar con Bericoto, con Osvaldo Arcia, así que no será fácil para el manager José Alguacil, pero siempre es mejor cuando tienes piezas de más que piezas de menos, y es una buena noticia que ya Orlando Arcia para los Leones del Caracas esté uniformado con el equipo. Y entre las últimas noticias de los Leones del Caracas hay que hablar de Freddy Fermín, porque el colega Carlos Balmore Rodríguez reportó que en principio solo serán 12 encuentros los que jugará Freddy Fermín con los Leones del Caracas en esta contienda 2025-2026, un receptor de suma importancia para su organización de los Padres de San Diego. De hecho, terminó el año siendo el titular de dicha posición, y él espera, bueno, evidentemente aportar a los Leones del Caracas en estos 12 encuentros. Ya lleva un cuarto de ese permiso, que evidentemente puede aportar muchísima inteligencia y sapiencia detrás del plato, aunque en los primeros 3 encuentros de esta campaña no ha sido del todo productivo. Pero en principio solo serán 12 los encuentros de Freddy Fermín para participar con los Leones del Caracas en esta temporada regular. Y en el caso de Salvador Pérez, él mismo mencionó que está sin ningún tipo de restricción y hasta donde lleguen los Leones del Caracas en la contienda 25-26. Los Leones del Caracas sacaron de su roster a Lenín Sosa para esta 9ª semana de contienda. Según informó el propio departamento de prensa de los Leones del Caracas, esto se debe a una fatiga en las tibias que presentó Lenín Sosa tras concluir la 8ª semana de acción. Una sobrecarga también se le pudiese llamar a lo que padeció Lenín Sosa, y que obligó a los Leones del Caracas a sacarlo del roster casualmente justo cuando llegó Orlando Arcia también a el roster del equipo melenudo, lo que le da un poco más de libertad o de facilidad al manager José Alguacil a la hora de colocar en el line-up inicial a Orlando Arcia. Sosa, en sus 27 encuentros que disputó con los Leones del Caracas de momento en la temporada regular, dejó promedio al bate de 2.70 y OPS de 8.45. Al mismo tiempo, los Leones del Caracas anunciaron que Wilker Hernández no continuará con el equipo por el resto de esta temporada 25-26. Apenas actuó en 4 encuentros y dejó efectividad de 2.45. Parecía ser una buena pieza para el bullpen intermedio de los Leones del Caracas. Sin embargo, firmó contrato con un equipo en Corea del Sur y automáticamente esto evita que siga lanzando en la pelota caribeña. Así que un brazo que podía aportar al bullpen se le va a los Leones del Caracas. Es momento de hablar ahora de los Tiburones de La Guaira, y muchos se preocupan y se preguntan por el caso de Michael García, que en principio la información que pudimos manejar desde el inicio de esta 9ª semana de campeonato salió del roster de los Tiburones de La Guaira luego de tener ese pinchazo, esa pequeña contractura en su pierna derecha en los isquiotibiales. Eso encendió las alarmas. Según se pudo conocer, la lesión no fue tan grave. De hecho, eso reportaron los colegas de elemergente.com,
pudo salir airoso, simplemente fue un tirón que le dio a Michael García, pero igual no quieren arriesgar absolutamente nada con el actual guante de oro de la Liga Americana en la tercera base y salió del roster para esta novena semana de campeonato. Llega la lesión en el peor momento posible. Michael García estaba empezando a encenderse en esta temporada de la LVP y bueno, en una acción intentando estafarse una almohadilla, sufrió esta pequeña contractura, no puede arriesgar absolutamente nada y veremos ahora cuándo podrá reaparecer en sus 9 juegos. Había conectado un total de 12 hits Michael García, anotando hasta 6 carreras para los Tiburones de La Guaira, el oriundo de la Sabana. El Grande Liga Edgardo Enríquez hizo su debut con los Tiburones de La Guaira tras ingresar en el roster este propio día miércoles 10 de diciembre. Lanzó el noveno inning en la victoria de los Tiburones sobre los Tigres de Aragua. Fue un debut con algo de nervios para él, ya que en los 2 primeros bateadores se le envasaron, primero por base por bolas y luego por sencillo, pero fue capaz de dominar a la parte alta del line-up de los Tigres de Aragua con Lorenzo Cedrola, Gorkis Hernández y ponchando a David Rodríguez. Así que ya inició la era de Edgardo Enríquez en los Tiburones de La Guaira. El día de ayer hizo su debut precisamente con el conjunto tiburón y además realizó un total de 20 envíos en su preparación. Los Tiburones de La Guaira evidentemente esperan que este sea una incorporación que los ayude a reforzar un bullpen que se ha visto muy maltrecho a lo largo de la temporada. Una gran adición la de Edgardo Enríquez. Ricardo Pinto por su parte realizó un live EP el pasado día lunes en donde se vio muy bien. Esta información que compartieron los colegas de Tiburones Report y se espera que el debut de Ricardo Pinto en esta contienda con los Tiburones de La Guaira pueda ser llegado el fin de semana de esta novena semana de contienda o ya a partir de la 10ª semana de campeonato. Pero lo importante para los Tiburones de La Guaira es que van a poder contar tan pronto como este fin de semana con Ricardo Pinto o si no, ya iniciando la rotación de la 10ª semana de contienda. Unos Tiburones que han visto una rotación mejorada en los últimos días. Es verdad que William Cuevas se ha visto afectado físicamente y esto ha evitado que pueda abrir con suficiente continuidad para el equipo de los Tiburones. Zach Ross ha tenido buenas presentaciones, pero otras espantosas. Luis Arejula se ha venido a menos. Macuare ha dado un paso al frente, pero ahora una incorporación como la de Ricardo Pinto es fundamental en este momento de la temporada. Al mismo tiempo, los colegas de Tiburones Report señalaban que no hay información oficial sobre un posible regreso de Luis Matos o de Rafael Marchán al equipo de los Tiburones de La Guaira y en principio se creería que ya finalizó la participación tanto de Luis Matos como de Rafael Marchán en esta temporada con los Tiburones de La Guaira, según informaron los colegas de Tiburones Report. Con respecto a las Águilas del Zulia, hay informaciones un poco contrastadas con el caso de Leiby Basabe, ya que salió del roster para esta novena semana de contienda. Sin embargo, el colega Juan José Ortegana de Aguiluchos por el Mundo informó que será incluido en el roster para esta novena semana de contienda tan pronto como este día jueves contra los Leones del Caracas. Debería estar de vuelta al line-up Osleiby Basabe. Los Gigantes de San Francisco lo llamaron, querían ver si ya estaba recuperado y en definitiva seguirá en acción. Al mismo tiempo, Nomar Rojas volvió al roster de las Águilas del Zulia para esta novena semana de contienda, un brazo muy importante, estaba con la selección de Venezuela en los Juegos Bolivarianos y ha sido un lanzador fundamental para ese quinto episodio del manager Lipson Nava. 2.89 su efectividad en lo que va de esta temporada para Nomar Rojas con un whip de 1.18, así que recupera un brazo muy importante en una parte neurálgica de los juegos como suele ser ese cuarto, quinto y sexto episodio, el equipo de las Águilas del Zulia con Nomar Rojas. A pesar de que no ha tenido grandes incorporaciones, este es un pitcher muy útil. Águilas del Zulia contará a partir de esta novena semana de contienda, a partir del día jueves, con la inclusión de Andrés Chaparro en el line-up, ya recuperado al 100% de sus dolencias físicas, y la posibilidad, evidentemente, de la incorporación de Jackson Chourio. No hay fecha oficial. Habría posibilidades de que Jackson Chourio se incorpore ya faltando 7-8 encuentros de las Águilas del Zulia, pero no habría que descartar que sea mucho antes de lo esperado la incorporación de Jackson Chourio con las Águilas del Zulia, jugando también junto a su hermano Jason. Eso sí sería una incorporación de altura que necesita a nivel ofensivo el equipo de las Águilas del Zulia, que continúa esperando a Everson Castellano. En principio la información era que se iba a incorporar a lo largo de la 8ª semana, esto no ocurrió, pero ahora tuvo un pacto de liga menor
Eiberson Castellano con los Rockies de Colorado. Esto puede representar que ahora sí, después de firmar su contrato de Liga Menor, se incorporará a las Águilas del Zulia o por el contrario, preferirá descansar. En todo caso, estaremos atentos a las informaciones con respecto a Eiberson Castellano, que firmó contrato con la organización de los Rockies de Colorado. Cerramos este Noti LVP hablando de los Caribes de Anzoátegui y una noticia que no es tan positiva, pero esa es la realidad, ¿no? Gilbert Díaz finalizó su participación con los Caribes de Anzoátegui en esta contienda 25-26. Su día de actuación, el pasado día lunes, contra los Navegantes del Magallanes en San Cristóbal, fue su última presentación en la LVP. Le fue muy bien a Gilbert Díaz, hay que decirlo, en estas 14 presentaciones, 16.2 innings de labor con Caribes de Anzoátegui, donde dejó efectividad de 1.08 y un whip de 1.02 con 6 salvados en 14 relevos. Gilbert Díaz con 4 victorias sin derrotas. Para él, como les digo, una muy buena experiencia, lo necesitaba el conjunto de Caribes de Anzoátegui, pero sin duda alguna perder a tu cerrador en esta parte de la contienda es un duro golpe para Caribes de Anzoátegui. Veremos cómo es capaz de levantarse y de reestructurar el manager Asdrúbal Cabrera este bullpen. Ellos están esperando en los próximos días la incorporación de Harold Chirinos, un lanzador que bien pudiese ayudar a lanzar en la parte final del encuentro. Hay que recordar que ellos ya tienen a Andrés Machado, sin embargo Andrés Machado no puede lanzar en días consecutivos por parte de Caribes de Anzoátegui, así que una de las opciones para cerrar encuentros pudiese ser Harold Chirinos, que la última vez que lo vimos actuar en la LVP fue en la campaña 24-25, 10 relevos, dejando efectividad de 4.35 para él. Le estuvo este año entre la sucursal AAA de los Padres de San Diego, y aunque se le han ido algunas piezas al bullpen de los Caribes de Anzoátegui, siempre ha conseguido la gerencia traer nuevos lanzadores como paliar un poco esas falencias que han tenido en cuanto a su bullpen. En otras informaciones de los Caribes de Anzoátegui, ellos esperan esta misma semana la incorporación de Olvis Parra. Esta información la dio a conocer el colega Carlos Balmore Rodríguez. Olvis Parra, lanzador dominicano, sería el nuevo importado de Caribes. Ellos dejaron libre o despidieron a Alex Valverde a pedido del propio jugador la semana anterior, y ahora recibirían la incorporación de Olvis Parra, que bueno, tiene unos números para nada motivantes, hay que decirlo. Este lanzador dominicano de 31 años de edad, que en 2025 estuvo con 2 equipos, con Veracruz y con Yucatán en México, y dejó una inefectividad de 11.15 y un altísimo whip de 2.28 en 15.1 entradas de labor. En 2024 estuvo trabajando con el equipo de Veracruz, le fue mucho mejor, pertenece a los Toros del Este en República Dominicana, no ha tenido la suficiente cantidad de tiempo de juego, ahora recibe la oportunidad de estar con Caribes de Anzoátegui. Y bueno, esto es como todo, puede salir muy bien o no. Este tipo de contrataciones de peloteros que no tienen buenas estadísticas, pero al ser latinos, al tener cierta experiencia en el béisbol caribeño, a veces tienen una adaptación mucho más temprana. Amigos, como siempre, llegamos al final de este Noti LVP, no sin antes recomendarles que le den clic al botón de suscribirse, es completamente gratis. Además pueden dejar un like, eso significa que estarán ayudando a que el algoritmo reparte el contenido con más personas que les gusta el béisbol venezolano. Podemos llegar a más personas, este proyecto continúa creciendo y al final es mejor para ustedes porque representará ser más perduradero a lo largo del tiempo y además llevarle mucho más contenido. Si ustedes le dan clic al botón de la campanita, estarán activando las notificaciones, y esto significa que apenas publiquemos un video les saltará el aviso para que lo vean lo antes posible. Estas 3 cosas son completamente gratis, no les conlleva ningún tipo de precio y, como les digo, nos ayuda muchísimo en esta plataforma. Lo mejor del béisbol venezolano, ustedes lo viven aquí en La Jugada. EK Empire Kikway, la moto que mueve a Venezuela.